Capítulo 11. Frin Sarocha. Punto de vista, Frin. La puerta se cerró tras de mí y sentí cómo mi corazón se rompía. Atrás, acababa de dejar mi vida, a la persona que me había hecho volver a sentir. Pero tenía un pasado y lo entendía a Becky y tenía que dejarla ir. Todo fue una pesadilla para mí. Caminé por la calle sin rumbo, sin destino. Solo quería caminar hasta que mis pies se desgastaran y muriera. Lo había vuelto a perder todo, pero todo era mi culpa. Siempre fue así. Aún recuerdo el día que llegué al pueblo. Llevaba años caminando sin rumbo, sin hogar, sin nada. Dormía donde se me presentara, bajo un puente, en una banca, en una caja de cartón o simplemente en el suelo. Era mi purgatorio. Cuando llegué al pueblo, me sorprendí al darme cuenta de dónde estaba. Bien dicen que el destino siempre nos encamina y nos lleva de vuelta a donde debíamos estar. Recuerdo la cruel lluvia cayendo sobre mí, calándome hasta los huesos. Toda mi ropa estaba empapada, pero al menos lo poco que llevaba en mi mochila estaba seco. Había pasado demasiado tiempo así, solo sintiendo el vacío en mí. Mientras caminaba por las calles de aquel pueblo, una vitrina llamó mi atención. Tenía un cartel que decía: "Se busca ayudante". No es que lo necesitara del todo, pero tal vez no me vendría mal un empleo en el cual entretenerme y tratar de ser útil en algo. Miré a través del escaparate. Una chica castaña estaba allí y parecía algo asustada. Sonreí, sorprendiéndome por la acción. Llevaba 3 años sin sonreír, pero algo dentro de mí se removió al verla. Cuando entré, todo mi cuerpo sufría fuertes espasmos por el frío y pude ver que la chica sostenía algo bajo el mostrador. Miré por debajo de mi capucha y observé sus ojos, de un hermoso color chocolate, como si contuvieran una galaxia. Claro, estaban tan abiertos como los de un ciervo deslumbrado por los faros de un auto. Creo que tenía miedo de mí. Bueno, cualquiera lo tendría, ya que parecía un vagabundo peligroso. Me costó mucho convencerla, y aún no sé por qué lo hice, pero quería trabajar para ella. Sabía que necesitaba ayuda, y quería ser yo quien la ayudara, sobre todo. Aún no sabía dónde me iba a quedar a dormir, así que cuando salí bajo la lluvia, volví a caminar por las desoladas calles. Era como el reflejo de mi interior. Caminé completamente empapada hasta que pude distinguir un auto bajo la lluvia. Parecía que necesitaba ayuda. Aceleré el paso hacia el lugar y me sorprendí al ver que era la misma chica que me había dado el trabajo. Dijo que estaba casada, pero no vi a nadie más con ella. Le ofrecí mi ayuda y vi que su único problema era un cable flojo de la batería, que se había calentado un poco. Cuando lo arreglé, entró en la vieja camioneta y me hizo señas para que me subiera. Me sorprendí al ver que dentro tenía una bebé. No era muy grande, tal vez de 1 año o un poco más. ¿A quién diablos se le ocurre conducir en estas condiciones? Estaba molesta, muy molesta. Jamás me imaginé que tuviera una bebé. ¿Y dónde estaba su esposo en ese momento, que la dejaba conducir así con una bebé? Quise irme, pero ella se ofreció a llevarme, y aunque no quería, terminé diciéndole que no tenía a dónde ir, así que me ofreció su casa. Aún así, negocié lo que me pagaría por trabajar y dejarme dormir en su hogar. Tuve que tranquilizarme, aunque por mi mente pasaban miles de recuerdos. Mi propio dolor me inundaba, así que preferí quedarme en silencio. Pero cuando supe el nombre de su hija, mi corazón se detuvo. Debía ser un mal chiste, no podía ser. Mi corazón se rompió y me preguntaba por qué Dios tenía que ser tan cruel conmigo. Quería llorar, pero hacía mucho que mis lágrimas se habían agotado. Ella se presentó conmigo y prácticamente la regañé por soltar el volante. Era una mujer irresponsable,
pero tenía un hermoso nombre. Algo me pasaba cada vez que escuchaba su voz. Era como si algo en mí volviera a brillar. Me presenté con temor, con el miedo de que reconociera mi cara o mi apellido y me vinculara con mi pasado, como siempre pasaba, pero no fue así. La pequeña castaña comenzó a jugar conmigo y por un momento dejé que todos mis temores se desvanecieran y disfruté de la pequeña. Cuando llegamos a su propiedad, pude instalarme en el cobertizo. Era el mejor lugar que había tenido en casi 3 años. Sentir el agua caliente tocar mi piel me ayudaba a borrar la sensación que me había dejado la bebé cuando se abrazó a mí. Becky me trajo una sopa y ropa de cama. Finalmente hice la llamada que debía hacer, aunque no quisiera. «Mamá», dije al teléfono, cuando su conocida voz llena de angustia contestó. «Gracias a Dios, Frin, 6 meses sin saber de ti. Sé que ha sido mucho tiempo, pero ella debía entenderme. Lo sé, solo quiero que sepas que estoy bien. Me estableceré por un tiempo en un lugar». «¿Dónde, Frin?». Su voz demandante sonaba al otro lado de la línea. «Te amo». «Frin, por favor». Escuché su súplica, pero aún así corté la llamada. La siguiente mañana, la señora me hizo desayunar con ella y se me hizo raro. No estoy del todo cómoda y la noche anterior mis demonios me torturaron, pero merezco todo lo que me pasa por lo que hice. Me explicó mi trabajo y lo hice sin protestar. No importa que mis manos jamás hayan hecho trabajo pesado. No importa que se partan mientras aro la tierra. Es mi castigo, mi tortura, para tratar de encontrar un poco de redención. A mediodía tuve que ir a su tienda y aún trato de sacarme de la cabeza la mirada de ella y su amiga. Pude sentir esos ojos recorriendo cada parte de mi cuerpo. Sé que a ella le pasa algo, pero no sabía exactamente qué. Lamentablemente soy un poco curiosa y leí la carta que dejó tirada en el suelo. Le quitarían la casa. Debía hacer algo. No podía dejarla en la calle con una hija. Además, no me engaña, aquí no vive nadie más con ella. Fui al cobertizo y comencé a mover mis contactos. Necesita ayuda para recuperar la casa. Jamás tendrá el dinero a tiempo, así que tengo que encubrir y ayudar. No estoy segura si lo hago porque es mi manera de purificar mi alma mutilada o porque no quiero que nada le pase a esa pequeña que robó mi corazón. Unos gritos me sobresaltan. Algo no está bien. Entro a la casa sin permiso y la llamo. Llamo a Becky, asustada de que algo le haya sucedido. Necesito encontrarla. Necesito saber que está bien. Subo las escaleras y me quedo petrificada cuando Lea me dice, «Mami». Siento como la sangre se me va del cuerpo y mi mundo se desmorona. Mi primer instinto es correr, alejarme del dolor que siento en el pecho y de los recuerdos que me trae, pero no lo hice. Cuando logré tranquilizarme, la tomé en mis brazos y traté de calmarla. La sensación recorrió cada poro de mi piel y me sentí desvanecer. No debería ser, no puede ser, pero tengo que seguir. Me equivoqué en su nombre y me reprendo a mí misma. Dentro de mí todo está destruido. Sé que mis sospechas son ciertas más tarde, cuando confirmo que están solas y que no hay nadie allí para ellas. Ahora temo por las dos. Se metieron tan dentro de mí tan pronto. El tiempo pasa rápido y el sol ha quemado mi piel. Las herramientas de trabajo han abierto mis manos, pero no me importa. Siento que así pago mi castigo eterno. Veo a Becky correr por el campo, directo hacia mí, y se lanza en mis brazos. No sé por qué, pero la recibo y la aprieto contra mí. Ella me cuenta cómo ha saldado su deuda, y sé que mis contactos se han movido bien. Una mísera cantidad para todo lo que tengo, que ya no vale nada. Ella se da cuenta de mis heridas y quiere curarlas. No puedo. La sensación de sus manos en mi piel es perturbadoramente agradable. No puedo, ni quiero sentirla porque no debo volver a sentir.
No quiero que toque mi tatuaje porque no lo soportaría. Mi pasado, mi maldito pasado, debo cumplir mi propia condena por él. Es extraño, no puedo comparar mi vieja vida con la que tenía antes. Becky es tan atenta y amable, siempre dispuesta a dar hasta lo que no tiene. Soy feliz, feliz porque ella es feliz. Puedo verlo en sus ojos. Tiene cierto alivio. No debo ser feliz, pero no puedo evitarlo. Ella me hace feliz. Me siento algo frustrada al saber que tiene una segunda hipoteca. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Cómo podría ayudarla ahora sin que fuera sospechoso que otra vez alguien se ofreciera? Becky quiere celebrar conmigo, celebrar que aún tiene su casa, y saca una cerveza. Todo dentro de mí se revuelve. No puedo. Siento que me mareo solo de ver la cerveza en su mano. Aún así, cambio sus planes para celebrar y me concentro. No puedo permitir que mi pasado dañe su felicidad. Ella está curando algo dentro de mí que no sabía que se podía curar, y quiero creer que yo hago lo mismo por ella. No sé cómo, pero de un momento a otro estoy coqueteando con ella, y sé que ella hace lo mismo. No debo ser feliz, me repetía una y otra vez. Debí dejarla ir, debí alejarme cuando podía. Buscar trabajo fuera de las tierras de Becky no fue nada fácil, y jamás en mi vida había sufrido acoso. Nitaura era linda, no lo dudo, pero no era mi tipo. Ella era muy intensa, por llamarla de alguna manera. Entonces, Frin, ¿no te aburres en la casa de la tonta británica? No sé qué tiene ella contra Becky, pero no me agrada. No es tonta la señora Becky, y no me aburro. Ahora, si me permites, tengo que trabajar, dije, volviendo a acomodar los sacos de cemento. Oh, vamos, podríamos trabajar de otra manera. Se había acercado demasiado a mí. Si no fuera porque encuentro linda a Becky, podría fijarme en Jim, aunque está un tanto demente. Pero Nita no es el tipo de chica que me guste. Estaba tan distraída que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que sentí su mano rozar mi brazo de una manera inapropiada, invadiendo claramente mi espacio personal. «Por favor, ¿podrías?», comencé a decir, sintiéndome incómoda y sin querer usar la fuerza con ella. «Oh, vamos, solo quiero conocerte, un poco mejor». Tenía una sonrisa un tanto cínica en los labios. «Creo que es suficiente». Tomé su mano y la alejé de mí. «Oh, vamos, guapa». Justo en ese momento Becky entró y me sentí increíblemente feliz de verla, aliviada, aunque no me gustó cómo trató a Anita. Podía ver los celos en sus ojos y me hizo sentir más feliz de lo que he estado en muchos años. Más tarde, cuando fui a la tienda de Becky, pude escuchar un poco de su conversación y confirmar que, en efecto, estaba celosa de Nita conmigo. Hace días tuve una pequeña conversación con Jim y me habló del cumpleaños de mi jefa Castaña. Quería hacer algo lindo para ella. Me convencí a mí misma de que lo hacía porque ella se ha portado bien conmigo y no porque sienta algo más. Como trabajo solo mediodía en el pueblo, fui al pequeño supermercado para comprar varias cosas y preparar una buena cena. Mi pasión siempre ha sido cocinar y me enfrenté a mi familia para hacer mis sueños realidad. Cuando entro a la cocina, es como si entrara en otro mundo. Todo se desvanece y solo estamos mi arte y yo. Llevo años sin cocinar de esta manera, pero cuando comienzo, todo fluye en mí, nada me perturba. Solo somos mis deseos y yo. Becky disfrutó de la cena y de la sorpresa. Sé que quiere saber más sobre mí, pero no estoy lista. Realmente me gusta estar con ella y no quiero arruinar eso trayendo a colación mi pasado. Me preguntó sobre el alcohol en la comida y solo recordarlo me puso tensa. Traté de ser lo más cortés posible porque realmente disfruté hacer esto por ella. Cuando la cena terminó, ella subió con Lea y yo me quedé lavando los platos. El teléfono sonó y Becky me pidió que contestara.
Buenas noches, Residencia Armstrong, dije al teléfono. ¿Beck?, respondió una voz masculina al otro lado de la línea. No, soy Frin. ¿La forastera? Sí, esa, la forastera, le respondí molesta sin saber quién era. Soy James. ¿Le puedes decir a Beck que nuestra cita de mañana se mueve de las 8 a las 7 de la tarde? Me tensé. Sentí celos. Hice algo lindo por ella porque me gustaba. No me gustaba. Me negaba a admitirlo. Yo no era nadie, no merecía ser feliz, pero aún así estaba molesta. Le dije a Becky lo que pasaba y me fui de la casa. Pude ver en su rostro que le afectaba mi actitud. ¿Por qué iba a estar celosa si se va con ese hombre? Ese tonto de James no vale nada. Salí de la casa, más que molesta. Celos. Los celos me condenaron antes y no podía volver a caer en lo mismo. Por celos acabaste con mi vida, dijo una voz melosa cerca de mí. No, yo no podía seguir así. Déjame, por favor, lo siento. Mis ojos se empañaron con lágrimas que quería contener. No era yo, eso no está en mí. Pero lo hiciste, volvió a contestar. ¿Por qué deberías ser feliz si nosotros no lo somos? Tenía razón, no merecía ser feliz. Cuando me desperté esa mañana, aún estaba molesta con Becky, así que no quise comer con ella. Me hice la ocupada, yendo de aquí para allá sin importarme su mirada. Le mentí diciéndole que ya había comido y pude ver el dolor en sus ojos. Se había vuelto nuestra costumbre comer siempre juntas y me dolió más ver a Lea resentida conmigo. Era tan encantadora y hermosa, su risa hacía que olvidara todo. Fui al pueblo, necesitaba arreglar las cosas, aunque fuera un poco. Cuando entré en la tienda, Becky estaba perdida en sus pensamientos, tanto que no me escuchó. Era hermosa. Su cabello castaño caía con elegancia por sus hombros. Su piel tersa y bronceada era algo hermoso y tierno a la vez. Sus labios de rubí siempre me tentaban a pecar, y eso no estaba bien. Me di cuenta de que estaba algo pálida. Tal vez no había comido como debía, y eso me molestó un poco, así que se lo hice saber. Ese día fui a la tienda por Lea. Ella estaba molesta, pero rápidamente la hice perdonarme. No podía vivir con ella enojada. Si Becky se molestó porque Lea me perdonó rápido, ¿qué puedo decir? Soy irresistible. Me quedé preocupada por Becky. Realmente se veía algo pálida hoy. No sé si comió como debía o no. Me preocupa, temo por ella. ¿Hace cuánto que no sentía algo así? Creo que había muerto por dentro, y estar cerca de esas dos castañas me devolvía la vida. Cuando volví a casa por la tarde, Becky parecía aún más molesta conmigo. Creo que fue porque fui a la ferretería, pero solo existe una en el pueblo. No había otra opción. Quería hacer un invernadero para que pudiera sembrar más cosas y ganar más dinero. Quería que Becky tuviera todo. Aún no sé de dónde me nació llamarla Beck, pero sé que la hizo feliz. Le expliqué lo que quería hacer y ella quiso pagarme por los materiales, pero no entendía que yo ya los tenía. Si no uso mucho mi dinero es porque es rastreable y no quiero que nadie sepa dónde estoy. La vi partir al granero y me quedé observando el movimiento de sus caderas. Dios, era tan hermosa. Me quedé en silencio. No podía sentir nada por ella. La hora de su cita llegó y aunque me molestaba y quería prohibirle que fuera, no podía. Me quedé con Lea. Ella es un amor. Amo que me llame mami y que se sienta más cómoda conmigo. Me hace sentir de nuevo, sentir que puedo ser buena para alguien, aunque sé que no es así. Mami, mira, me extendía su juguete. ¿Quieres jugar, amor?, le pregunté sentándome a su lado. Sí. Jugué un rato con sus muñecas y luego comimos juntas. Lea tenía tanta energía. Sus ojos me recordaban a los de mi hijo. Para mí, fue una tarde bastante divertida.
aunque no podía sacarme de la cabeza cómo se la estaría pasando Becky. ¿Estaría mejor con él que conmigo? Lea me pidió ver sus caricaturas, jugar a caballito, donde yo era el caballo, y finalmente me pidió que le leyera un cuento. No sé cómo, pero al final se quedó dormida sobre mi pecho. Era cálido y ella me amaba por quien era, por lo que veía en mí. No sé cuándo llegó Becky, pero sentí algo cálido caer sobre mí. Seguro me estaba arropando. Acarició mi cabello y sentí paz. No quería despertar, así que simplemente me di media vuelta en el sofá y seguí durmiendo. Sin embargo, mis sueños no me ayudaron. Me sumergí en un sueño intenso sobre Becky. En él, compartíamos un momento de profunda intimidad. La sensación de su piel contra la mía, el calor de su cuerpo, todo se sentía increíblemente real. Durante el desayuno, Becky estaba rara y temía que hubiera notado a mi amigo, pero también temía que el tonto de James le hubiera hecho algo. Al parecer, no era nada, pero me sorprendió cuando me pidió que me quedara con ella y Lea. Un día familiar, como hacía mucho que no tenía. Jugué con Lea, vi la televisión junto a Becky. Se sentía bien, más que bien. Me gustaba por lo que era, aunque no conocía mi pasado. Tal vez, si lo supiera, todo sería diferente. Al final del día, me senté en la terraza, en la mecedora, con Becky. Se acurrucó en mis brazos. Se sentía bien, se sentía correcto, como si este fuera mi hogar siempre, sosteniéndola a ella y a Lea. Tal vez me equivoqué al elegir, tal vez debí dejarme llevar por mis instintos hace casi 3 años e ir donde quería. Tal vez todo sería distinto si tan solo hubiera... Pero los hubiera no existen. Becky terminó de convencerme para no volver a la ferretería y trabajar de lleno en su terreno. No quería enojarla más, solo quería hacerla feliz. Según ella, no debía volver porque me necesitaba aquí, pero yo sabía bien que era por Nita. Becky se fue a trabajar y desde el mediodía el teléfono de la casa no ha dejado de sonar. No me atrevo a entrar, no me atrevo a contestar, pero algo dentro de mí me dice que debo hacerlo. Finalmente me decido y entro. Residencia Armstrong, contesté. Vaya, hasta que contestas, dijo una voz familiar, pero no lograba ubicar quién era. ¿Quién habla? Soy Jim. Oye, la guapa tonta no me hace caso. Hay unos hombres que no me agradan. ¿Crees que puedas venir por Becky? Temo por ella. Mi corazón se aceleró. Claro, iré ahora mismo. Gracias, Jim. Ahí estaba la británica terca y valiente que me estaba cautivando, enfrentándose a personas peligrosas con tanta confianza. Dejé los deberes de la casa y me encaminé al pueblo. Comenzaba a hacer frío, pero mi cuerpo soportaría cualquier tortura que yo le infligiera o que cualquier otro lo hiciera. Era mi castigo, mi propia penitencia. Cuando llegué, vi que Becky estaba siendo acosada por unos hombres. Algo en ellos no me gustó para nada, así que intervine en la situación. Hice que Becky entrara en la camioneta y comenzara a conducir, pero de repente se detuvo. Estaba alterada y lo entendí. Me acerqué, la bajé y la puse en el asiento del copiloto. Esos hombres se acercaban a paso agigantado hacia nosotras. Hacía años que no conducía, pero en ese momento tuve que hacerlo. Discutí horriblemente con ella. Estaba molesta y yo también. Becky era muy inocente y confiada, y le grité, aunque sabía que estaba mal. Me reprendí a mí misma. No debía sentir nada por ella, y sería mejor así. Pero mis sentimientos me traicionaron. A la hora de la cena me disculpé con ella. Podía sentir esa horrible tensión entre las dos. Ella se mordía esos hermosos labios de rubí, y yo solo quería besarlos, perderme en ellos y descubrir si eran tan dulces y suaves como parecían. No pude contenerme y acaricié sus labios. ¿La besarás?
me preguntó esa voz otra vez. ¿En serio? ¿Cómo puedes siquiera pensar en ser feliz? Dime, ¿dónde estoy yo? Los gusanos comen mi carne y tú quieres ser feliz. Me negué a besarla. Esto ya no tenía sentido. Me disculpé y me fui. Me encerré en mi cobertizo. No merecía ser feliz, pero tampoco morir. Eso sería una salida fácil. Debía sufrir por mis crímenes. Llevaba horas echada en el catre mirando el techo cuando lo vi. Sus ojos relucían en la oscuridad y su sonrisa formaba un pequeño hoyuelo en su mentón. «Te amo», me dijo, y mis ojos se llenaron de lágrimas. «También te amo, bebé», dije, acariciando sus rosadas mejillas. «Estoy triste», me dijo, y pude ver la tristeza en sus ojos. «Perdóname, bebé». «No, estoy triste. Por favor, perdóname, no sabía lo que hacía. Tú estás triste y yo estoy triste. Quiero que tú seas feliz». Me sorprendió su declaración. «Por favor, mami». «Pero...» «Despierta, mami. Despierta, te necesito. Despierta», me repetía una y otra vez. Casi caí del catre cuando el teléfono del cobertizo sonó. Algo no estaba bien, lo sentía. Tomé el teléfono y escuché la voz de Becky. Parecía preocupada. Luego escuché un ruido en la casa y el caer del teléfono. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. No le podía pasar nada a Becky ni a Lea. Moriría. Comencé a gritar al teléfono hasta que Becky contestó. Le dije que se escondiera y no saliera. Tomé una pala que estaba en el cobertizo y corrí hacia la casa. Los hombres de antes estaban allí. ¿Cómo dieron con este lugar? Uno de ellos vino hacia mí con una palanca. La misma chocó con mi pala, haciendo un ruido metálico. Otro me golpeó. Él había bajado las escaleras buscando a Becky. No lo permitiría, las defendería con mi vida si era necesario. Le di en la cabeza a uno y cayó al suelo inconsciente. Cuando me giré, el otro sostenía un arma. Disparó, pero falló. El segundo tiro me alcanzó. Escuché cómo uno de los hombres se asustaba y le decía a su compañero que huyeran, y así lo hicieron. Cuando Becky bajó, se asustó mucho al ver mi sangre, pero yo me asusté más cuando el oficial Cliff mencionó que no quería asesinos en su pueblo. Yo lo era. ¿Qué hacía allí con Becky? La castaña me llevó a una clínica para que me suturaran la herida. Aunque no me molestaba tanto, tal vez un poco. Pese a todo, esa noche fue la mejor de mi vida. Luego de llegar, Becky me pidió que me quedara en la casa a dormir para no estar sola, y al final dormimos juntas. Me sentía tan completa a su lado. Dios, cómo la amaba. ¿Amaba? Sí, la amaba. Mientras el sueño me vencía junto a Becky y Lea, volví a verlos a ellos, con sus sonrisas. Creo que estaban felices por mí. Un día después, se me presentó una nueva oportunidad para ayudar a Becky. En un almacén, casi al límite del bosque, había varios autos antiguos. Solo con eso podría pagar todas sus deudas. Debo admitir que desde joven tengo cierta debilidad por los autos antiguos. Me gusta entrar y arreglarlos. Siempre me gustó arreglar las cosas. «Hola, Topo». Llamé a un viejo amigo de la escuela secundaria. Era todo un idiota, pero capaz de ayudarme. «Sarocha, por los años, ¿dónde andas?» «Escucha atentamente, necesito un favor. ¿Aún te gusta actuar?» «Claro, ese es mi arte». «Necesito un favor». «Claro, dime». «Te daré una dirección y vienes en un par de días». ¿Estás en problemas?» «No, nada de eso, solo necesito a un actor». «Cuentas con el mejor». «Gracias, Topo. Dejé todo planeado para un par de días». Los siguientes días los pasé con Lea y Becky en la casa, jugando. Era lindo ser una familia. Lea se divertía mucho conmigo y yo quería darle miles de experiencias. A la hora de dormir, Becky volvió a pedirme que durmiera con ella, pero esta vez no estaba Lea de por medio, solo ella y yo, juntas.
Podía escuchar esa voz cerca de mí diciéndome que no merecía esto, pero tenía que callarla. Semi-inconsciente me giré y la abracé. Lo sé porque sentí su calor, encajaba perfectamente conmigo. La amaba. No es por hacerme la fuerte, pero quería arreglar todo en su casa, los cristales que los hombres rompieron cuando entraron. Por eso me llevé el peor enojo de la castaña. Cuando llegó y vio la casa completamente restaurada, creo que quiso hacerme algo. Vi la ira en sus ojos. Para colmo, se le ocurrió decir que James era quien iba a ayudarla. No podía soportar esas tonterías. Ese hombre no había estado con ella en tanto tiempo y ahora quería aparecerse. Estaba molesta, estaba celosa. Le dije que él no la merecía, que ella era demasiado buena y pura. Un hermoso ángel. Ese era el ángel que estaba salvando mi alma. La besé con todas mis fuerzas, porque la amaba, porque la quería, porque no quería que nadie más lo hiciera, solo yo. Sus labios eran tan suaves, con un sabor tan delicioso. Quería seguir probándolos para descifrar a qué frutas sabían. Quería más de ella. El beso se profundizó, cargado de una intensidad inesperada. Su reacción me dejó sin aliento, sintiendo una emoción que nunca antes había experimentado. La pegué más contra la pared y disfruté aún más de ella. Pero en el momento en que sus manos rozaron mi tatuaje, apareció esa voz. ¿Eres feliz, Frin? Dime, ¿lo eres? Porque yo era joven y me arrebataste la felicidad. ¿Lo recuerdas? No pude soportarlo más y rompí el beso. Esto no podía ser. Solo debíamos ser empleada y empleadora, nada más, porque yo no merecía ser feliz, no merecía nada más. Le arrebaté la felicidad, la vida a 2 personas, y no merecía vivir la mía propia. A pesar de eso, no quise perder la familiaridad que tenía con Becky, y claro, las noches tibias a su lado continuaban. Lea y yo jugábamos continuamente bajo la nieve, y Becky nos observaba. Era tan fácil imaginarse una vida junto a ella. A pesar de que ambas nos negábamos, se podía sentir la atracción entre nosotras. Pero fingiríamos, mientras hacíamos una vida como una familia. «Sarocha», el topo había llegado. «¿Qué tengo que hacer? ¿Tienes los papeles?», le pregunté. «Sí, tu abogado me los dio ayer». «Perfecto. Cuando llegue la chica, te harás pasar por alguien muy elegante». «Soy elegante». «Dirás que vienes en nombre de tu representado. Jamás menciones quién es tu representado, ¿de acuerdo? Dirás que te gustan los autos y le darás el contrato y el cheque. Fácil, pan comido. Contigo nada jamás es fácil». «Hey, hermosura a la vista», dijo el topo, y vi que la camioneta Bob se había estacionado. Hora de actuar. Becky se sorprendió mucho cuando vio al topo en su casa. Creo que incluso se molestó conmigo por no seguir sus instrucciones. El topo me miraba de vez en cuando con una mirada cómplice. Creo que se ha hecho una idea equivocada. Después de mucho leer y persuadir, logré que Becky firmara. Para mi sorpresa, cuando vio el cheque, se quedó asombrada. Claro, el cheque no llevaba mi nombre y al parecer era fan del restaurante. Los nervios me asaltaron cuando Becky comenzó a hacerme preguntas sobre el dueño del restaurante, sobre quién era. Traté de contestar lo más sinceramente posible. Era cierto que no le conté todo tal como era, pero intenté ser honesta. Me gusta, creo que la amo, y no me gustaría continuar esta relación basándome en mentiras, aunque fueran verdades a medias. El sábado no quería que Becky fuera a trabajar, era muy peligroso que saliera así. No podía soportar la idea de perderla. Gané media batalla al conseguir que me dejara quedarme con Leah. Cuando se fue, sentí ese vacío en el estómago, esa sensación de que algo no estaría bien. Después de un rato encendí mi celular y de repente entró una llamada. Era Fard.
Hola, Fard, respondí sin ganas. ¿Tienes una hija?, preguntó casi gritando. ¿Qué? Que si tienes una hija, por eso andas desparramando tu dinero. No, claro que no, solo estoy ayudando a unas personas, le respondí. Y no es mía. Comencé a discutir con mi hermano por teléfono. Estaba empeñado en que le dijera dónde estaba, por qué gastaba tanto dinero y si la bebé que había visto el topo era mía. Cuando me fijé, Becky ya estaba en la casa. Tiró la puerta y me llamó. Corrí escaleras abajo para encontrarla, aún cubierta de nieve. Me dijo que la camioneta la había dejado varada y yo salí de inmediato para buscarla. Cuando llegué, vi las marcas de las llantas en la carretera, donde había derrapado. Negué con la cabeza. Seguramente no iba tan despacio como debía. Continué hasta encontrar la camioneta y un enorme árbol caído en medio de la carretera. Tuvo suerte, un poco más, y el árbol le habría caído encima. Traté de encender la camioneta, pero no funcionaba. Revisé y, como la primera vez que la conocí, eran los cables de la batería sueltos. Los ajusté y regresé a la casa. Cuando llegué, la tormenta de nieve había empeorado. Lea estaba en el suelo, llorosa, pero no veía a Becky por ningún lado. Llevé a la pequeña castaña a su cuna y luego traté de encontrar a Becky. Grité su nombre por toda la casa, pero no respondió. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Estaba asustada. ¿Dónde podía estar Becky? Justo cuando estaba por rendirme, vi que la puerta corrediza que daba a la terraza estaba abierta. ¿Cómo podía ser tan imprudente?, me pregunté, sabiendo que seguramente había salido. Terminé saliendo yo también. La nieve era tanta que apenas podía ver lo que tenía frente a mí. Gritaba su nombre esperando escucharla, pero solo oía el aullido del viento. Finalmente, escuché su voz. Su voz era débil, como si le faltaran fuerzas para llamarme, y entonces la vi. Estaba cubierta de nieve y su pie atrapado en una escalera caída. Comencé a quitar la nieve desesperada por sacarla de allí. Cuando pude liberarla, la levanté y caminé hacia la casa. Eso es lo que atraes, Prim, la muerte. Tú dañas a las mujeres que están cerca de ti. La voz en mi cabeza resonaba con fuerza. ¡Cállate! ¡Cállate!, le reclamé a esa voz en mi cabeza mientras Becky me dirigía al cuarto de sus padres. La recosté en la cama, que estaba algo polvorienta, supongo por la falta de uso en los últimos años. Encendí la chimenea de la habitación para calentar el lugar. Aunque había subido la calefacción, Becky aún temblaba. Temía por ella. Comencé a quitarle la ropa húmeda, dejándola solo en ropa interior. No tenía tiempo para detenerme a observar su cuerpo, solo pensaba en su bienestar. Empujé esa voz fuera de mi mente y me concentré en la castaña. Debía salvarla. Me quité la ropa y me acosté a su lado. Ella se giró hacia mí, la abracé y comencé a hacer fricción para darle calor. Cuando finalmente se quedó dormida, seguí frotando su cuerpo hasta que comencé a sentir cómo se calentaba. Me desperté más tarde, sintiendo su mirada sobre mí. Era hermosa, tan hermosa, y sabía que ella me quería, y yo también la quería. «Déjate querer», me dijo esa vocecita en mi mente. «Te lo mereces, ella también lo merece». No pude evitarlo. El momento había sido tan intenso antes, el temor de perderla, que terminé diciéndole lo mucho que la quiero. Cómo me aguanto cada día las ganas de besarla porque la amo, porque se metió tan dentro de mí cuando no quería a nadie más. Sentir sus labios sobre los míos fue una locura. Ese sabor a durazno despertó cada parte de mí. Resulta que ella ya sabía de mi amigo allá abajo, y comencé a creer que aquel sueño no había sido solo un sueño después de todo. «Maldita», me susurró la voz mientras preparaba la comida. ¿cómo te atreves a ser feliz? No puedes, tú me destruiste y le harás lo mismo a ella, lo sabes. Perderás el control otra vez y acabarás con ella.
Esa voz me atormentaba, como cada día. Por favor, casi supliqué. Por más que intentara ser normal, sabía que Becky sentía mi pesar, pero ella no me dejó hundirme en mi propio infierno, ese séptimo círculo según Dante Alighieri, donde están los violentos. Ella me saca de allí, me devuelve a la vida y me promete el cielo de sus labios. Aún así, me hago la promesa de que lo haré, porque ella lo merece. Muerdo su cuello para liberar un poco de la tensión y ambas somos conscientes de que nos entregaremos, dejando salir nuestros sentimientos. La amo, las amo como jamás he amado a nadie y me hace sentir de una manera que nadie antes me ha hecho sentir. Puedo ver esos hermosos ojos mirándome desde el borde de la cama, con ese hermoso hoyuelo en su mentón. Está feliz por mí. ¿Será que podrá descansar si soy feliz? Sonrío sabiendo que me ve feliz y me aferro aún más a Becky. Recuerdo ese día en que me enfrenté a James. Es ese tipo de persona que, con solo verlo, sabes que la primera impresión es la correcta. Es un malnacido y solo está detrás de Becky porque alguien más la quiere. Sé que se acostaba con Nita, sé que eran amantes, y ella lo rechazó cuando pensó que podría tener algo conmigo. Cuando él nos amenazó o nos advirtió, jamás pensé que fuera tan cierto. Me hizo perder lo que más he amado y la familia que hubiera formado. Cuando llegó el 23 de diciembre, mi corazón se detuvo. Era un día pésimo para mí y, para mi desgracia, también lo era para Becky. Era el día en que murieron sus padres. Iba en la camioneta con ella, rumbo al cementerio. No podía evitar estar tensa, más aún con esa voz en mi cabeza, reclamándome. Finalmente, le pedí la camioneta prestada y me fui de allí. Necesitaba hacer varias cosas. Jim, hola forastera. No me lo decía de forma ofensiva, más bien era su manera de saludar. ¿Me ayudarías? Para esos asuntos puedes pedirle a Becky. No es sobre eso. Ah, qué pena, solo me hacía la difícil. Abrí los ojos sorprendida y ella rió. Es broma, dime, ¿qué necesitas? Quiero hacer algo lindo por Becky. Pude ver cómo sus ojos se enternecieron. ¿Qué cosa? Una cena de Navidad, le dije, y ella sonrió. ¿Y qué necesitas? Invitados. Solo te conozco a ti, a James y a Nita, y no creo que quiera que llegue con esas personas. Totalmente de acuerdo, forastera. Vi cómo esbozaba esa sonrisa que Becky ha llamado la sonrisa del gato Cheshire. Tengo una idea, andando, forastera, me dijo al salir por la puerta de su tienda. Jim realmente es una chica muy graciosa y simpática. Estoy feliz de que Becky la tenga como amiga. Me guió a todos los lugares y habló conmigo con las personas. Todos parecían muy emocionados con la idea de darle a Becky una hermosa cena de Navidad. Escucha, Frin, comenzó Jim cuando me dejó frente a su casa. Me pareces una buena chica y parece que haces feliz a mi amiga, pero si la lastimas, te dejo sin amigos. No te preocupes, no busco jamás hacerle daño, solo hacerla feliz a ella y a Lea. Bien, ya estás advertida. Ahora solo me quedaba una parada. Necesitaba hacer algo más antes de volver con Becky. Tomé su amado Bob y me dirigí a Manhattan. Fueron horas de viaje hasta llegar al lugar que buscaba. Bajé del auto con mis viejas ropas raídas, que no se comparan en nada con la ropa de marca que solía usar, siempre limpia y nueva. Caminé en silencio hasta llegar al lugar, la vieja cripta de mi familia, la familia Chankimha. Lean Chankimha, amado hijo, un extraordinario futuro, ahora un ángel en el cielo antes de tiempo. 20 de febrero de 2008, 23 de diciembre de 2013. Dejé que mis rodillas se hundieran en el suelo frente a la fría inscripción en mármol. Dentro estaban los restos de mi pequeño hijo. 5 años era muy joven, y yo le robé su futuro. Yo debería estar muerta y él vivo. ¿Cómo? En un solo minuto me cegué. ¿Cómo? En un minuto pude acabar con 2 vidas.
En ese momento me pregunté si Becky me perdonaría si supiera mi pasado. Ahora sé la respuesta. Perdóname, susurré al viento. Ya pasó, escuché su voz en mi mente. ¿Por qué no regresas? Allá estás mejor. Ya lo sé, me iré. Solo quería que supieras que sí te amaba. Pero ahora hay personas que te necesitan. Me levanté del suelo, limpié mis rodillas y caminé hacia las lápidas en el área más acaudalada del cementerio. Me dejé caer frente a una de las lápidas. Song Chompu, amada hija, devota esposa y espléndida madre. 15 de julio 1988. 23 de diciembre 2013. La vida te llevó de mi lado demasiado pronto y a Dios le pedimos que te tenga en sus brazos. ¿Te sientes feliz de estar aquí? ¿De venir a mi tumba sabiendo que tú fuiste quien me puso aquí? La voz de Song resonaba en mi mente. Es suficiente, Song. No puedo seguir atada a esto. Tienes razón, yo te puse aquí, pero no fue mi intención. Si quisiste, tú con tus propias manos acabaste conmigo y con tu hijo. Tengo que parar por Becky, lo siento. Púdrete, Frin. Maldita Sarocha. Me giré, sorprendida, al escuchar la voz del señor Chompu. ¿Qué haces aquí? Lárgate. No tienes derecho a ver la tumba de mi hija. Su lápida ni siquiera tenía su apellido de casada. ¿Pero quién querría que su hija fuera enterrada con el apellido de su asesina? Lo siento, señor, yo solo... ¿Quieres ver tu obra? ¿Te regocijas mirando su tumba? No, y lo lamento mucho. Ahora, si me disculpa, me iré. Juro que si te vuelvo a ver por aquí, buscaré la forma de que termines en la cárcel, y esta vez no habrá papi que te salve. Tal vez no era tan mala idea, pensé mientras me dirigía a la camioneta. El señor Chompu me observaba, algo sorprendido, tal vez por la vieja camioneta que no se parecía en nada a mi estilo anterior. Salí del cementerio para recoger los regalos de Navidad que ya había preordenado, y mientras me dirigía de nuevo al pueblo, miré la hora en una de esas enormes pantallas. Era demasiado tarde. Becky debía estar preocupada. Apresuré el paso, aunque temía que la camioneta se desmoronara en cualquier momento. Esta camioneta, llena de óxido y gastada, era un milagro que aún funcionara. Cuando llegué, todo estaba en silencio. Solo se veía la luz de la chimenea encendida y la del vestíbulo también. Caminé hacia el cobertizo y escondí los regalos, en especial el de Lea, que era algo que ella me había pedido en secreto cuando le dije que yo hablaría con Santa. Al intentar entrar a la casa, la puerta estaba cerrada. Moví el picaporte de un lado a otro, pero no pasó nada. Toqué la puerta, pero tampoco hubo respuesta. Comencé a asustarme. Toqué de nuevo y entonces Becky abrió. Sus hermosos ojos estaban cristalinos. Dios, ¿qué le pasaba? ¿Le habría ocurrido algo a Lea? La respuesta fue que estaba preocupada por mí. No pude evitar besarla como si no existiera un mañana. Alejé a todos mis demonios y la amé como se debía. Recorrí su cuerpo con mis labios y disfruté de su tersa piel blanca. Era tan suave y delicada que me enloquecía el sabor de su piel, el sabor del deseo. Todo era tan delirante que quería hacerla pronunciar mi nombre, hacerla vibrar como ella me hace vibrar a mí. Sé que para ser nuestra primera vez juntas, no fui la más romántica ni la más tierna. Todo fue tan pasional. El fuego me consumió por completo. Quería que ella se quemara conmigo. No podía dejar de acariciar su piel, incluso después de que se durmiera. Era tan adictiva. La amaba. Ella se merecía todo mi amor. Era feliz, tan feliz como no lo había sido en más de 3 años. Becky me hacía feliz. Cuando despertamos, noté que ella tenía una inquietud sobre lo que éramos. Me resultaba difícil darle una definición formal a nuestra relación, pero sabía que ella quería saber si esto era un juego para mí.
no lo era. Finalmente le di el título de novias, lo más cercano a lo que éramos en ese momento. Hice que Becky y Leah se prepararan para mi sorpresa de Navidad. Fue espectacular ver la cara de Becky cuando vio a los invitados y por fin entendió por qué había comprado tanta comida y había cocinado tanto para hoy. La cena fue increíble. Todas esas personas realmente aprecian a Becky y son una familia para ella, aunque quizás no lo sepan. Padre, sé que no estamos en la iglesia, pero ¿podría hablar con usted? Me gustaría confesarme. Me miró algo sorprendido, pero creo que vio la desesperación en mis ojos. Claro, hija, vamos, me dijo, caminando hacia un área más apartada. El caso es que tengo una historia, un pasado, y aunque la ley me ha liberado, mi alma sigue recluida. Me miró sin entender, así que comencé a contar toda mi historia y mis pecados. Sus ojos se iban abriendo conforme relataba, y parecía comprender. Has cometido errores, pero eres humana, y estás arrepentida. Hija, es difícil perdonar esos pecados, pero creo que más que Dios, necesitas tu propio perdón. Tú misma te estás castigando. Dios te perdona, hija, y has pagado tu penitencia en estos años. Aunque no estoy tan seguro de qué tanto fue tu pecado, sé que Dios te perdona. Estás haciendo un hermoso trabajo en este hogar. Escuchar sus palabras liberó parte de mi alma. Después de que todos se fueron, Becky y yo nos quedamos celebrando la Navidad. Y qué mejor forma de celebrar Nochebuena que entregándonos la una a la otra. Sentir a Becky tan completa me elevaba a otro nivel. El día de Navidad fue hermoso en familia, porque eso somos, una familia. Cuando pienso en Lynn, me entristezco. Hubiera sido un gran hermano mayor. Los regalos de Navidad fueron increíbles, aunque creo que todos tienen una idea equivocada de mí y piensan que no tengo nada. Por su parte, creo que Becky no disfrutó del regalo de Leah, un cachorro. Bueno, lo entiendo. Creo que Beck terminará limpiando los regalos de Peludín. El día siguiente de Navidad fue cuando comenzó mi desgracia. Jim quería que fuéramos con ella y su hermanito al circo. Jamás me gustaron los circos. Mi hermana los adoraba. Ir con Jim no era un problema, pero su hermano me recordaba tanto a mi hijo que me dolía. Aún así, fuimos. Llevaba a Leah en mis brazos y, con mi brazo libre, sostenía la cintura de Becky, reclamándola como mía. La función comenzó y, sorprendentemente, la estaba pasando bien, hasta que presentaron uno de los actos. Mi corazón se detuvo al ver a Nguyen, mi pequeña hermanita, allí. ¿Qué rayos hacía allí? Sentía que mi corazón se salía cada vez que hacía una pirueta. Era mi hermanita. En la escuela me peleaba con los chicos que la molestaban y ahora estaba allí, imprudente, arriesgando su vida. Cuando el acto terminó, salí a buscarla. Tenía que volver a casa y terminar su estúpida carrera de una vez. Para mi desgracia, Becky nos descubrió discutiendo y creo que pensó que éramos algo más. Nguyen es guapa y no nos parecemos mucho, así que era difícil identificarnos como hermanas. Tuve que explicarle a Becky que era mi hermanita y, después de un rato, terminé convenciendo a Nguyen de que regresara a la universidad. Claro, ella quiso que yo volviera a casa para presentar a mi nueva familia. El topo había contado que ahora tenía esposa e hija, y todos creen que en estos 3 años he estado haciendo una vida con otra familia. Incluso piensan que esa fue la razón por la que hice lo que hice. Creo que Becky se calmó al saber que tengo una familia y conocerla cara a cara. Pero estar con Nguyen me hizo pensar en el futuro académico de Becky. Nosotras hablamos una vez de lo mucho que le gustaba estudiar y lo bien que le iba. Y yo quería darle esa oportunidad de nuevo. Sabía que iba a poner peros, pero logré hablar con el rector, que era amigo mío,
y hacerle pensar que le darían una beca, aunque en realidad yo pagaría todos sus estudios. La idea funcionó, y para mediados de enero Becky estaba de vuelta en la universidad estudiando psicología. Cuando desperté, todo se sintió pesado. Era 20 de febrero, mi cumpleaños. Era su cumpleaños también, pero él ya no podría cumplir ninguno más. Sentía el dolor oprimiendo mi pecho, dificultando mi respiración. Estaba tranquila, jugando con Lea, cuando el teléfono sonó. Claro, Nguyen no pudo mantener la boca cerrada y le fue a contar a Becky que era mi cumpleaños. Aunque le había dicho 1000 veces a Becky que no preguntara por mi pasado, ahora tendría que hablar de ello. Finalmente, tuve que explicarle. Le conté por encima que tuve un hijo que murió y que su cumpleaños era el mismo día que el mío. Él había sido mi regalo de cumpleaños y lo perdí. Al contarle una parte de mi verdad a mi novia, sentí como una parte de mi alma se liberaba. Becky ha estado actuando muy rara últimamente y no sé qué le pasa. Lleva semanas así, pero no puedo hacer nada, solo esperar a que quiera hablar. No hemos dejado de amarnos, pero hay algo en el aire. Cuando llega, insiste en cortarme el cabello que está bastante largo. Sabía que algo se traía entre manos. Comienza a hacerme preguntas sobre hijos y otras cosas similares, hasta que al fin me lo dice. Está embarazada. Dios, muero de felicidad. Está embarazada. No creí ser capaz de volver a sentir esta emoción otra vez. Saber que está esperando un bebé mío es lo más grande que he sentido en años. Era como si una parte de mí volviera a la vida por completo. Era feliz, muy feliz. Cuando el trigo estuvo listo, convencí a Becky para que me dejara ir sola a venderlo. Quería depositar el dinero en su cuenta e ir a Manhattan a comprar las cosas del bebé en una tienda prestigiosa, donde hacen muebles a mano. Creo que tardé más de lo que debía, y cuando regresé a casa, la encontré tirada en las escaleras. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia ella, la levanté en mis brazos, y su cuerpo estaba helado. Hablaba incoherencias. Mi silenciosa plegaria era: por favor, Dios, que no les pase nada, ni a Becky ni al bebé. Repetí el mismo procedimiento de meses atrás, cuando la encontré en la nieve. Me recosté junto a ella hasta que su cuerpo se calentó. Luego, como una buena madre, comencé a preparar lo que sería la habitación del bebé. Saqué todas las cosas del cuarto que Becky me había dado aquella única noche y empecé a pintarlo de un suave verde perfecto para un bebé. Desempolvé algunas cajas y comencé a armar los muebles. Cuando terminé de pintar, el sol ya estaba saliendo, así que me fui a la cocina y empecé a hacer el desayuno. Becky estaba muy impactada. Pensó que la había abandonado. No la culpo. Es comprensible que lo haya pensado. Cuando por fin le confirmé que no soy una ilusión, Becky se entregó a mí. La amo como jamás he amado a nadie. Teníamos una nueva cita con su obstetra y la adelantamos porque casi se congela la vez anterior. He aprendido que Becky es impaciente, algo que descubrí mientras esperábamos en la oficina del doctor. Cuando entramos y le hicieron el sonograma, mi corazón se encogió al ver al bebé que comenzaba a formarse en su vientre. Lea no entendía del todo y no parecía estar muy convencida con la idea de tener un bebé tan pequeño. Aún así, yo estaba feliz. El doctor nos confirmó el tiempo del embarazo y, al hacer cuentas rápidamente, me di cuenta de que este bebé se concibió el mismo día que nació Milin. Tener un bebé con Becky me llenaba de felicidad nuevamente, aunque no lo demostrara mucho en mi exterior. Becky iba a una reunión del pueblo y no quería que fuera. Temía que algo le pasara a ella, al bebé o a Lea en el camino, que era peligroso. Pero mi terca novia insistía en ir, así que finalmente la convencí de que dejara a Lea conmigo
ya que hoy estaba algo molesta y parecía que se iba a enfermar. «A ver, bebé, a comer», le dije a mi pequeña hija, porque así la consideraba. «No, mami», dijo empujando la cuchara, y cuando su manita tocó la mía, sentí que su piel estaba hirviendo. «Lea, cariño», dije tocando su frente. «Amor, estás ardiendo». Conforme pasaba el tiempo, la fiebre de Lea no bajaba y parecía tener dolor. Empezó a llorar y no podía hacer nada. Desesperada, busqué algún número para llamar a Becky. Tenía que volver por mí y por Lea. Después de un rato, por fin encontré el de Jim. «¿Bueno?», contestó Jim con voz algo preocupada. «Jim, soy Frin, por favor, pásame a Becky». «Ahora no puedo, ¿pasa algo?». «Sí, Lea está mal, tiene fiebre. Dile que vuelva de inmediato». «No te preocupes, ya le digo». Pocos minutos después, Becky apareció, subí rápidamente al auto y conduje yo. Llegamos al siguiente poblado, donde había un hospital. Me sorprendí al saber que Lea solo tenía el apellido de Becky, y me molesté cuando la doctora de la sala de emergencias sugirió que podría ser una infección, aunque no estaba segura. Al menos, la fiebre de Lea bajó y pudimos volver a casa más tranquilas, con mi pequeña castaña sin fiebre. Decidí que tenía que buscar un nuevo médico para Lea y, por suerte, conocía al mejor pediatra, así que haría una cita con él. Unos días más tarde, decidí hacer algo más por mi cuenta. No podía soportar la idea de que jamás se hubiera reconocido legalmente a mi hermosa Lea. Así que moví algunos contactos y fui yo quien la reconoció legalmente. Sería una sorpresa para Becky y esperaba que no se molestara conmigo. Para mi desgracia, cuando llegué al pueblo me encontré con Nita, que estaba a punto de lanzarse sobre Becky para agredirla. Dejé bien claro que Becky era mi novia y que jamás se atreviera a intentar hacerle daño. Yo protegería a mi hijo y a mi novia contra cualquiera. Desafortunadamente, James también se enteró y no parecía nada feliz al respecto. Sentía que tramaba algo. Cuando le conté a Becky sobre el cambio de apellido de Lea, ella estaba feliz, y eso me hizo feliz a mí también. Ahora tenía a mi familia, y nunca habría distinciones entre mis hijos. Solo quiero que cambies el testamento. Quiero que ahora pongas como beneficiarias a Lea Chankimha, Becky Armstrong y futuros hijos. Bien, Frin, pero necesitaré más papeles como las actas de nacimiento y esos documentos, dijo mi abogado al otro lado de la línea. Sí, está bien, pero ve arreglando eso mientras tanto, ¿puedes? ¿Estás casada? ¿Es tu hija? No, escucha. Ve arreglando lo del testamento y en unos días te entrego los papeles. ¿Puedes hacer eso? Claro, Frin. Entonces, esos son los nombres correctos, ¿verdad? Sí, exacto. Esos son los nombres. Creo que para mañana ya tendré todo listo. Dame unos días y te enviaré los documentos necesarios. Solo avanza con lo que puedas. Entendido, amiga. Gracias. Colgué la llamada y me puse otra vez a armar la cuna de mi bebé. Becky interrumpió poco tiempo después y, por su expresión, estaba casi segura de que había estado escuchando. Unos días más tarde, le conté a Becky sobre la cita con el nuevo pediatra. Pero, para mi mala suerte, llegó ese día. Ese horrible día. Me había despertado antes que Becky porque Lea estaba llorando. Creo que el dolor había vuelto. No sé en qué momento Becky bajó, pero cuando escuché que tocaban a la puerta, levanté la vista y la vi allí. Me dijo que me quedara, que ella se encargaría de abrir. Escuché una pequeña discusión en la entrada y bajé para ver qué estaba pasando. Becky casi corrió hacia mí y me entregó un papel pidiéndome que desmintiera lo que decía. Cuando lo leí, me di cuenta de que era una orden de arresto que se había emitido contra mí, pero que nunca se había ejecutado. Mi corazón se encogió y supe lo que sucedería. Ella me dejaría. Mis ojos se llenaron de dolor al recordar mi pasado. Jamás te desharás de mí, Frin, me susurró al oído. Tú no mereces ser feliz. Es cierto.
dije con la mirada perdida en Becky, sintiendo todo el dolor de mi alma. Ahora mira cómo ella te odia, porque no mereces nada mejor. Salí de la casa de Becky sabiendo que no volvería jamás. Sabía que todo había terminado. Merecía su desprecio, no merecía una familia. Caminé por las calles, alejándome sin llevar nada conmigo. No necesitaba mis cosas, porque ya no tenía nada más en mi vida. Esto era todo.